Bueno, buenísimo, buenísimo. Qué lindo comenzar. Bueno, estuvimos juntas casi todo el tiempo de Navidad, sacando las fiestas, ¿no? Sacando el tiempo de las fiestas donde nos tomamos un descansito, el Adviento y la Navidad, preparándonos para la celebración de ese misterio tan hermoso que es la encarnación, ¿no? El misterio de la encarnación, con este Dios que se hace pequeño, que se hace chiquito para que nosotros podamos vivir su grandeza en cada una de nuestras vidas. Y hoy estamos, perdónenme, hoy estamos atravesando y caminando juntos la primer semana del tiempo ordinario. La primer semana del tiempo ordinario. Ya comenzó por muy poquito tiempo, porque el 18 de febrero, el miércoles 18 de febrero, se iniciará la otra etapa del calendario litúrgico, que es la preparación para la Pascua, que es el tiempo de Cuaresma. Así que este pequeñísimo tiempo ordinario que comenzó el día lunes, eh, empieza a mostrarse de una manera preciosa. El lunes mismo el Señor ya empezó este tiempo ordinario llamando, convocando a sus apóstoles, llamándolos, diciéndoles, vengan y los haré, vengan y los haré, síganme y los haré. Y el lunes nos quedó esta sensación de que la vida del Evangelio, la evangelización, la misión, esto que el Señor nos invita a todos, porque ese síganme, que yo los haré, fue una vez en el lago de Galilea, en el mar de Galilea, pero es cada vez en nuestra vida. O sea, los evangelios nos muestran, lo pone en un tiempo y en un lugar que es muy importante. Jesús, verdadero hombre, se manejó en tiempo y espacio. Hubo un tiempo que empezó a caminar con nosotros, que se engendró en María la Virgen y que empezó su vida en medio de los hombres, en medio de la humanidad, ¿no? Haciendo este encuentro maravilloso de Dios con el hombre. Por eso lo leemos en el Evangelio y nos transportamos, como dice la carta a los Hebreos, en una palabra que siempre presente y viva, a que cada vez que nosotros estamos también en su presencia y camina y pasa por nuestra vida, nos llama de la misma manera. O sea, se actualiza ese llamado del mar de Galilea en cada una de nuestras existencias, ¿no? Y fue muy bonito porque el llamado vino un día después que celebramos el bautismo del Señor. Y en el bautismo del Señor recordamos, revalorizamos y pudimos volver a contemplar lo que significa nuestro propio bautismo. Entonces, nos hace hijos de Dios, no para que lleguemos colgado un cartelito, soy hija de Dios, sino para que viva. Es algo vital el ser hijos de Dios, no es descriptivo, no es el carnet de una asociación a la cual pertenecemos. Es una vida nueva que nos fue dada para que la vivamos. Entonces es muy bonito cómo no pierde el tiempo el Señor y me encanta que la iglesia como madre y como maestra tenga estos tiempos fuertes, porque el ordinario es tan fuerte como el resto, en donde muy bien, ahora como hijo sos llamado y sos enviado. Y también la respuesta de los amigos, la respuesta de Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Inmediatamente, dejándolo todo, lo siguieron. Hay urgencia, no hay tiempo que perder. El inmediatamente muestra y nos trae al hoy la misma urgencia que había en aquel momento. Inmediatamente. Y en esa urgencia estamos metidos hoy, celebrando, recorriendo esta carta que es maravillosa, la primera carta de Juan, que ¿qué nos ayuda?
nos ayuda de una manera muy especial a lo que dice el prólogo del Evangelio de Juan. El prólogo del Evangelio de Juan nos recuerda que nos dio la capacidad de llegar a ser hijos de Dios. Pero para un poquito, Patri. ¿No era que somos hijos de Dios en el bautismo? Claro, pero una cosa es lo que el bautismo te otorga en el sacramento, que eso es absolutamente así, completamente indeleble, nadie te lo puede quitar en la vida, ¿no? Ni quieras vos quitártelo, tampoco puedes, porque hijo amado de Dios van a seguir siéndolo aunque reniegues de eso, pero el llegar a ser hijos de Dios depende de todos nosotros. Y la carta de Juan nos ayuda. Esto que estamos atravesando, esto es lo que estábamos viendo la semana pasada, el primer capítulo. Hoy terminaremos el segundo capítulo. Habíamos hecho un pedacito, nos había quedado prácticamente la segunda y ya en el capítulo tercero nos va a hablar de manera directa de lo que significa ser hijos de Dios. ¿Para qué? Para nosotros tener conciencia que el llegar a ser es lo que tenemos que poner de nuestra parte. Dios ya puso de su parte el 100%, nos rescató, nos redimió, nos purificó, nos quitó de encima el peso que nos impide vivir en plenitud el ser hijos amados de Él. Y ahora está nuestra parte. Nos dio la capacidad de llegar a ser. Y eso es día a día, ¿eh? Eso es día a día. Es día a día, es levantarnos como hoy tempranito y decir, bueno, Señor, ¿qué estoy dispuesto a vivir en el día de hoy? ¿Desde dónde estoy dispuesto a vivir? ¿Cómo estoy dispuesto a vivir? ¿No? Esta esencia que me regalaste en mi bautismo, estoy invitada a ponerla en acción, en hacerla testimonio, en dar realmente muestra de que no es lo mismo vivir en este mundo como hijos amados de Dios o como aquellos que aún no se dieron cuenta que lo son. Entonces, esa es la invitación. Y el tiempo ordinario, el Señor nos ayuda, nos ordena, por eso es ordinario, nos ordena a que podamos ir descubriendo, ir actualizando, ir creciendo en esta dimensión tan preciosa, porque es la dimensión a la cual nos agarramos fuerte para llegar a la única vocación universal que tenemos todos, que es la santidad. El llegar a ser hijos de Dios es el camino directo a vivir la santidad en nuestra vida. Así que pidámosle al Señor en esta primera semana del tiempo ordinario que se dé en nosotros esto que hoy encontramos en la palabra, ¿no? Esta palabra tan hermosa, el Evangelio de hoy. Es absolutamente bello porque es el Evangelio en donde el Señor, estamos leyendo a Marcos los días de semana, entonces dice que el Señor salió de la sinagoga donde había ya manifestado su poder frente al hombre endemoniado, eso lo leíamos en el día de ayer, ¿verdad? Y inmediatamente comienza a caminar y va con Santiago y a Juan y con Juan a la casa de Pedro. Y tiene este primer encuentro en la conversión de la primera gran discípula que tuvo el Señor, que fue la suegra. Fue la suegra, una mujer que recibió la cercanía de este Dios que está entre nosotros y es con nosotros, la tomó de la mano, la tocó y la hizo levantar. La transformó, porque el hacer levantar en el Evangelio que empezó, cuando se levantó ya era otra persona, ya era otra criatura, ya Dios había obrado en ella. Y es muy bonito, porque dice que cuando ella no tuvo más fiebre, comenzó a servirles. Entonces, fíjense todo lo que el Señor hace
cada vez que se acerca a nuestra vida, cada vez que nos toma de nuestra mano, cada vez que nos levanta y nuestra vida queda transformada, el síntoma de la transformación es el servicio. Ya como servidores de Él, como transformados en Él y por Él, comenzamos a servir. Lo que hacemos lo hacemos desde el servicio, cualquier cosa, todo es el servicio, todo, desde la acción más chiquita hasta la acción más magnífica que podamos desarrollar a lo largo de nuestra vida, desde la acción del desayuno hasta el quirófano donde vamos a llevar adelante una operación. Todo es desde el servicio, desde la transformación que Él ya obró en nuestra existencia. Así que pidámosle esto al Señor, que nos dejemos tocar, como se dejó tocar la suegra de Pedro, porque acá viene la aclaración. Hoy lo leemos y nos parece tan fácil, hoy lo leemos y nos parece tan lógico, pero en aquel momento y hoy día en muchos ambientes ortodoxos judíos, ningún hombre que no sea el marido podía tocar a una mujer que no fuera su mujer y en un tiempo determinado, con una seguridad absoluta que no le iba a ser impuro. Entonces hay que dejarse tocar, ¿eh? Hay que sacarse de encima el prejuicio, no lo merezco, por algo lo estaré haciendo, tengo que sufrir, tengo que padecer. Hay que dejarse tocar como se dejó tocar la suegra de Pedro. Hay que dejarse levantar como se dejó levantar ella. Hay que dejarse encontrar cuando no estamos con todo el esplendor y tirados y postrados en algún lugar, física, emocional o lo que fuera en nuestra vida. Hay que dejarse, porque solamente si nos dejamos, nos levantaremos transformados y comenzará nuestra vida a ser desde un lugar diferente, como hijos amados de Dios y servidores a todo aquel que se pone en nuestro camino. Pidámosle entonces al Señor esta gracia, este don, este dejarnos, este poder hacer todo lo que nos refleja la palabra en este día para poder vivir y obrar para su gloria y por su amor. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a continuar entonces con esta carta de Juan. Yo grabé la semana pasada la clase y se la acabé de pasar hoy a la mañana a Erika. Por eso, si algunos lo buscaron y no lo encontraron, que no pudieron estar, sepan que Erika ya lo subirá inmediatamente entre hoy y mañana a más tardar. Así que van a poder escuchar para tener el preámbulo de la carta de Juan y después enganchar enseguida con el tema. Pero ustedes saben que acá, si no pueden venir siempre, cada día es un tema, cada día hay un desarrollo, la palabra nos habla a nuestro hoy, así que no es que necesitan lo otro para poder entender esto, de ninguna manera, así que no va a haber ningún problema. Bien, vamos a continuar y antes que nada, déjenme que les comparta algo que me parece muy importante, que es lo que estamos viendo. Ustedes me van a decir si lo ven bien, lo pueden ver correctamente. Mm, Sí, sí. perfecto. Bien, es un poco los temas centrales de estos capítulos en los cuales estamos viendo y trabajando, ¿no? Los temas de la carta, vamos a simplemente hacer un pequeñísimo recap. La carta es una continuación del Evangelio según San Juan. En la carta se ahondan los temas que tocó el evangelista y se profundiza en otros que en el tiempo en donde fue escrito el Evangelio no existían como problemas o no existían como un tema a ser tratado. En cambio, en los tiempos de la carta sí lo son, como es el tema central de aquellos falsos maestros, esos maestros que de alguna manera
se hacen llamar y tienen una influencia en el grupo, en la comunidad, pero que desvían de lo que es la enseñanza evangélica. A esos maestros va referida la mayor parte de los temas de esta carta. Yo se los explicaba las semanas anteriores. ¿Por qué? Porque estos maestros son los gnósticos, características que tenemos que tener presente. Gente que tenía separada la parte material de la parte espiritual. La salvación se adquiría con el conocimiento, no con la práctica de la santidad, no con la práctica en la vida de aquello que se cree, ¿no? Lo que uno llamaría la coherencia, vivir la palabra engendrada en uno también, hacer la carne y expresarla, testimoniarla. Ellos decían que la cosa espiritual iba por un lado y la parte material por otro. Por eso empezaron a confundir, porque por ejemplo decían que como ellos habían alcanzado un conocimiento superior, por ejemplo, no tenían pecado, no tenían ningún pecado que confesar. Ellos no tenían el pecado que hace referencia sobre que Cristo redime el pecado, Cristo nos libera del pecado. Entonces, claro, ya de por sí había una transgresión, había una, podemos llamar claramente, una herejía con respecto a quién es Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Si no redime los pecados, si no libera, ¿a dónde está su acción determinada en cada uno de los hombres? ¿No? Entonces, confundía muchísimo. Y hoy vamos a ver un tema muy, muy claro, que a esto se les denominaban los anticristos, porque justamente llevaban al hombre a vivir en confusión con el tema del Evangelio, con el tema del camino de la santidad. Así que un poco es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo 2, ¿no? Continuando con lo que veníamos viendo la semana pasada. El primer capítulo veíamos que el Señor es luz, el Señor es luz, ¿no? Caminar en la luz, vuelve de nuevo el tema de Juan, ¿no? Esta luz que ilumina, esta luz que es vida en cada uno de aquellos que adhieren. El Señor es luz, Jesucristo es luz, ¿no? Jesús viene a iluminar. La semana pasada veíamos qué belleza que Él viene a iluminar aquello que está en sombras de tiniebla, en sombras de muerte. O sea, viene a querer iluminar lo más oscuro del hombre. ¿Por qué? Para que justamente desde lo más oscuro se produzca la transformación, se produzca la conversión, se produzca la criatura nueva en Dios, ¿no? Entonces, un poco es lo que tocaba el primer tema en el primer capítulo y en el capítulo 2 también. Y después, por último, acá es como una suerte de Trinidad, ¿no? Dios es luz, Jesucristo es luz, el Espíritu Santo es unción de verdad. O sea, todo aquel que es del Espíritu Santo no cae en la mentira, no cae en la falacia, no cae en el querer enseñar algo que es totalmente opuesto a lo que enseña el Evangelio y lo que el Señor vino a revelar de su Padre y de este camino y de esta vida, ¿no? Así que un poco es el resumen y lo que vamos a ir viendo. Veíamos, esto es como lo puse a propósito como un resumen chiquito, el cristiano tiene que romper con el pecado, reconociéndolo y confiar en Dios, que es mayor que su conciencia. ¿Se acuerda que habíamos visto que cuando el Señor perdona, también nosotros tenemos que saber y vivir el perdón de Dios en nuestra vida, ¿no? em, Manteniéndonos en la luz. Después, la necesidad de caminar en el cumplimiento de los mandamientos, en especial en el mandamiento del amor, de la caridad. Habla muchísimo de ese tema, como lo hizo al final del Evangelio. La carta está dando vueltas sobre el tema del amor. Y decíamos la semana pasada que el amor no es un sentimiento, el amor es un movimiento.
El amor es generar el bien en el otro, el amor del que habla, la Abba en hebreo, del que habla justamente este evangelio y esta comunidad juánica. Es generar el bien, hacer el bien, transformar lo malo en bueno, como nos diría San Pablo en uno de sus escritos, ¿no? Responder al mal con el bien. Es un poco la marca registrada de lo que significa ser cristianos. Em, Luego, vencer al amor del mundo con el amor al Padre. Es lo que vamos a leer un poquito ahora, es lo que viene en el punto que vamos a desarrollar. Y el cristiano, de alguna manera, debe vivir en el amor al Padre y de los hermanos, ¿no? La carta nos enseña la importancia de vivir esto que decíamos en la oración como hijos amados de Dios, y cuando vivimos y entramos en esa profundidad de quiénes somos, inmediatamente tejemos la hermandad. Todos somos hermanos y nos amamos en el amor que nos tiene el Padre. Compartimos ese mismo amor. Se potencia el amor en esta familia a la cual pertenecemos. Entonces, la necesidad de permanecer en la fe y de permanecer en esta comunidad de amor y de permanecer en este camino nos va a ayudar a guardarnos de los anticristos. El anticristo no es el demonio, no sería tan fácil que fuera el demonio bien feíto, que asusta, porque entonces diríamos, ay, por ahí no. Justamente el gran tema es que es el que confunde, es el que nos hace pensar que lo correcto es otra cosa. Es, fíjense qué detalle, el relativismo de aquella época. Miren cómo siempre existió. Lo que pasa que en aquella época eh, era más sutil, no era tan evidente ni tan descarado como lo es en la actualidad, ¿no? Como para nosotros poder ver cómo va abordando el tema esta primera carta. Así que bueno, yo creo que, a ver si podemos pasar al otro. eh, Vamos a ver esto hoy, y ahora enseguida lo saco para ya ponernos a leer, ¿no? Vivir, otro tema central, lo que acabamos de ver, vivir como hijos de Dios y como hermanos. Dios siempre es Padre justo. Todo el que obra la justicia ha nacido de él. Vamos a ver qué significa obrar la justicia. Y hay una incompatibilidad entre lo que es la filiación divina y el pecado, que sabemos que vamos a caer una y mil veces por nuestra condición humana. Pero acuérdense lo que decíamos la semana pasada, justamente no significa que el cristiano es perfecto, no significa que el santo es perfecto. Lo que significa es que tenemos los ojos bien abiertos para pedir perdón y seguir adelante nuevamente intentándolo en esta nueva oportunidad que el Señor nos regala, ¿no? Va a volver a repetir, ser nacidos de Dios lleva al amor fraterno y la confianza en Dios que está por sobre nuestra conciencia, que hablaba ya el primer capítulo. Hace una pequeña síntesis también en el capítulo 3 del cristianismo, y el capítulo 4 en el inicio es nuevamente la reiteración de la necesidad de permanecer en la fe para guardarse de los falsos profetas. Los falsos profetas que van a ser tan peligrosos como los anticristos que quieren llevar a la confusión, ¿no? Así que bueno, como hacemos siempre, vamos a leer, que es lo lindo, es leerlo a Juan. Pero bueno, ustedes ya tienen el PowerPoint, se los mandé hoy, este que acabo de leer, está abajo del email, lo pueden encontrar por si a alguno le gusta trabajar sobre él, agregando algún concepto o algo. Se los mandé para que lo tengan preparado. Bien, entonces vamos a ir al versículo 12 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12 de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, les escribo a ustedes
porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Jesús. Padres, les escribo a ustedes porque conocen al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Hijos, les he escrito porque ustedes conocen al Padre. No amen al mundo ni lo que hay en él. Quien ama al mundo no posee el amor del Padre, porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la naturaleza humana, la codicia de los ojos y el orgullo de las riquezas, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa con sus codicias, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece por siempre. Es impresionante, así como el Evangelio ya nos conectaba con esta idea de no a la mundanización. Acá vamos a explicar una vez más que no hay rechazo del mundo como hacían los gnósticos. Acá lo quiere expresar muy bien Juan. No hay rechazo del mundo. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para salvarlo. Si Dios no amara al mundo, no hubiese mandado a su Hijo para que el mundo se salvara por medio de él. Acá la exhortación que nos está haciendo nuevamente es que no caigamos en la mundanización. Y hay una hermosa explicación de lo que es la mundanización. Fíjense, los malos deseos, la codicia de los ojos y el orgullo de la riqueza, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en términos actuales, eso sigue siendo así tal cual hasta el día de hoy, ¿no? Son sensaciones, son elecciones, son lugares que cuando los elegimos nos sentimos distanciados de lo que es vivir esencialmente la filiación con Dios. Son incompatibles, porque si me da orgullo la riqueza, tengo un esquema de valor invertido a lo que el Señor me está pidiendo. El orgullo más grande que puedo tener en mi vida es ser hija amada de Dios. No sé si estoy siendo clara, ¿no? Como para, nos ayuda a preguntarnos cómo caemos en la mundanización. Los malos deseos. Siempre relacionamos los malos deseos con la parte sexual, ¿no? Que también lo es, por supuesto, pero el mal deseo puede venir de cualquier lado, que le vaya mal a alguien, que nos alegremos por la mala fortuna de alguien que no tenemos mucho, a quien no tenemos mucha simpatía. Eso es contrario al amor del que hablábamos, que es generar el bien en el otro. O sea, queda clarísimo cómo la carta, que es como una exhortación apostólica escrita por el Papa ayer a la mañana, nos ayuda a recapacitar en aquello que realmente somos y en donde estamos invitados a permanecer, en este amor absoluto y total que nos tiene el Señor y que nos llama a poder vivir encarnado en nuestra vida, ¿no? La codicia de los ojos, nada nos alcanza. Es como que nunca hay satisfacción, ¿no? Es como que, oh, yo me río porque cada vez que escucho, cada vez que leo estas cosas, mi cabecita va al Éxodo, al libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y en el medio del desierto el Señor les presenta el programa del maná y les dice, entre otras cosas, salgan todos los días a buscar lo que es necesario,
lo que es esencialmente necesario diariamente, no de más, porque lo de demás se va a pudrir. Imagínense la distancia en siglos, una cosa escrita entre los siglos 9 y 5 antes de Cristo, al Evangelio escrito en los primeros siglos, cómo sigue poniendo de relevancia eso que ya sabe el Señor que es parte de nuestra naturaleza. Los malos deseos, la codicia y el orgullo en el lugar incorrecto. Es como las tres patas de empezar a mundanizarnos. Si nos dejamos guiar, si esto es lo que predomina en nuestra vida, es genial porque nos ayuda también a hacer un poquito de examen de conciencia, ¿no? Y acuérdense que hacer examen de conciencia para estar un poco mejor cada día es la limpieza del corazón, ¿no? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cuántos malos deseos tuve? ¿Orgullo de qué? ¿Codicia a qué? ¿No? Fíjense cómo nos ayuda. Porque esto no procede del Padre, sino del mundo. O sea, el mundo no es odiado por Dios, pero el mundo está en la categoría que le corresponde, mundo. Por encima está el Creador. Por encima está todo lo que es del Creador. Y un recordatorio más. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Entonces, eso también nos ayuda a poner la escala de valores en el lugar correcto, ¿no? Es extraordinario la manera como nos hace pensar y que esto no caiga en una intelectualización de la palabra. ¿Sí? Está hablando de cosas muy concretas. Está golpeando la puerta y me está preguntando, a ver, ¿qué te da orgullo en tu vida? ¿No? ¿Por qué codiciás tanto? ¿Por qué no te conformás? Y dice algo tan hermoso, con esto terminamos este punto, el mundo pasa con sus codicias, claro, porque eso está en el plano de la contingencia, está en el plano del devenir, como nos dirían los filósofos griegos. No es lo que permanece y es para siempre. Lo que permanece y es para siempre es lo que viene del Padre, lo que pertenece al Padre. Nosotros, dice, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece por siempre. O sea, vive la dimensión de la eternidad, ya hoy, como lo decía el Evangelio, ¿no? Ya conoce esa dimensión que no es pasajera, sino que es permanente. Va a cambiar, pero va a seguir más o menos, pero cambia un poco el tema ahora y va a hablar directamente desde el versículo 18 hasta el final del capítulo 2, va a hablar de lo que mencionábamos hace un instante, de quiénes son los anticristos, ¿no? Y nos va a decir lo siguiente: hijos míos, estamos en la última hora. Han oído que ha de venir el anticristo. Y miren lo que aclara. En realidad ya han venido muchos anticristos. Y eso nos demuestra que es la última hora. Imagínense que esto fue escrito en el siglo I, en principios del siglo II. O sea, ¿la última hora de qué? ¿No? Ahora vamos a hablar. Ahora fíjense qué detalle. Los anticristos, y esto es algo muy novedoso en lo que es la expresión que utiliza la comunidad juánica, porque siempre la comunidad juánica nos advierte en aquellos que son controversiales para esta nueva iglesia. En el Evangelio de Juan eran las autoridades del templo, eran a quienes llama Juan los judíos, ¿no? Las autoridades que dirigían y que estaban opuestas a Jesús y que siempre estaban tratando de buscar una excusa para poder apresarlo o maltratarlo.
En el Apocalipsis, los enemigos acérrimos de la comunidad de la iglesia van a ser Roma, el poder romano, los emperadores que van en contra, que hacen mártires, que persiguen. Y acá los que van a ir en contra de la propia enseñanza ya no son los de afuera, son los que salieron de entre nosotros, dice Juan. Fíjense que la presentación, el anticristo ya no es alguien que viene de afuera a querer trastabillar todo lo que se viene construyendo con la venida de Cristo, todo lo que se viene transformando y hacia dónde va caminando la comunidad cristiana, sino que sale dentro de la misma comunidad cristiana. O sea, acá es muy realista. Ni siquiera la comunidad cristiana de aquel momento primitiva quedaba a salvo de que dentro de ella no surgieran este tipo de personajes, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice, salieron de entre nosotros, pero aclara, no eran de los nuestros. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Así mostraron que no eran de los nuestros. Pero se confunde, porque si alguien del mismo grupo, de la misma comunidad, con una misma experiencia religiosa, levanta la voz enseñando, exhortando, invitando a que se haga, se crea o se diga tal o cual cosa, confunde, ¿no? Por eso el discernimiento que siempre nos invita a tener el Evangelio y, por supuesto, la Iglesia. Ustedes han recibido la unción del Espíritu y todos tienen la verdadera sabiduría. Acá, fíjense que es un palito para los gnósticos, que decían que los únicos que tenían la verdadera sabiduría eran ellos y que esa sabiduría era un misterio y que solamente ellos podían acceder a ella. Y acá Juan, la comunidad está diciendo, esperen, esperen, los que recibieron el Espíritu Santo son los que tienen la verdadera sabiduría, los que se dejan mover por el Espíritu Santo. O sea, acá no se trata de un misterio que responde a unos pocos, sino que es a todos aquellos que se abren al Espíritu Santo, ¿no? En humildad. No les escribo porque desconocen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Vamos a leerlo y después vamos un poquito para atrás para tener la lectura completa. ¿Quién es el mentiroso? Sino quien niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo. Quien niega al Padre y al Hijo. Quien niega al Hijo no acepta al Padre. Quien confiesa al Hijo acepta al Padre. En cuanto a A las ustedes, 10, no, si fuera a las 10 ya estaba atrasada, ya no llegué. perdón. Quien niega al Hijo no acepta al Padre, quien confiesa al Hijo acepta al Padre. En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a los que oyeron desde el principio. Si conservan en su corazón lo que oyeron al principio, también ustedes permanecerán con el Hijo y con el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les escribo estas cosas pensando en aquellos que tratan de engañarlos. Ustedes conserven la unción que recibieron de Jesucristo y no tendrán necesidad de que nadie les enseñe, porque su unción, que es verdadera e infalible, los instruirá acerca de todo. Lo que les enseñe, consérvenlo. Ahora, hijitos, permanezcan con Él, y así cuando se manifieste tendremos confianza y no nos avergonzaremos de Él en el día de su venida.
Si ustedes saben que Él es justo, sabrán que quien practica la justicia es hijo suyo. Este era el gran problema, que los gnósticos ponían en duda la divinidad de Cristo, porque ¿qué entendían? Que si era un hombre no podía estar su faceta espiritual, de ninguna manera podía ser un Dios, podía ser Dios. Era incompatible con su creencia y su postura. Entonces, claro, lo admiraban por el conocimiento que transmitía, era como un gran maestro, era como el gran revelador del conocimiento, pero nada más. Por eso no hay pecado, por eso no hay redención, por eso no hay mesianismo, no hay Mesías, no hay Cristo, no hay Salvador, porque la salvación viene por el conocimiento, no por la entrega. ¿Me siguen? Mejor dicho, perdón, no es que me sigan, soy clara en lo que les quiero decir, porque es un concepto en donde se junta un poquito la cuestión filosófica de aquel momento, ¿no? Que surge cuando se escribe esta carta. Y que yo pienso en tantos otros momentos y en nuestra actualidad misma, cuando se ponen en duda determinados valores, enseñanzas, la doctrina del Evangelio, cuando pensamos que a lo mejor la podemos acomodar a aquello que viene perfecto para los tiempos que corren y falseamos la verdad, ¿no? Es lo que dice acá. La verdad falseada, dirían en otro escrito, se llama mentira. Cuando yo trastoco la verdad o la parcializo, la convierto en una mentira. No es la verdad. Entonces, qué llamado de atención es justamente también a todos los, digamos, las pulsiones que tenemos a seguir formándonos, a seguir profundizando, ¿no? Incluso enseñando, comunicando. A veces nos da vergüenza transmitir lo que la iglesia enseña, porque nos parece que pasó de moda. Y el mundo habla de estas cosas y mira dónde se quedaron. Y ahí es donde empezamos a mundanizar el Evangelio, a mundanizar la enseñanza, a transformar la verdad en una mentira que no ayuda a nadie, porque no acerca a nadie a el encuentro con la luz, al encuentro con la verdad, al encuentro con el camino y al encuentro con la vida, que no es una vida bio, sino una vida zoe que veíamos la semana pasada, la vida plena de sentido. Entonces también esto que nos parece que fue escrito solamente para los gnósticos de aquel momento, fíjense cómo es transversal en todos los tiempos, porque en todos los tiempos existieron aquellos que no de manera directa reniegan de la creencia en Jesucristo como el Hijo de Dios, porque acuérdense, ¿por qué dice esto en esta parte de la carta? Porque quien no cree en Cristo no puede decir que conoce al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo nos viene a revelar al Padre. Él es el que lo revela al Padre. ¿No? Acuérdense cómo era esa seguidilla. Cristo nos revela al Padre y el Espíritu Santo nos ayuda a comprender quién es Cristo y quién es el Padre. ¿No? Como la Trinidad entera está auxiliándonos permanentemente para mantenernos en la verdad, para mantenernos en este camino. Mm. Quien niega al Hijo no acepta al Padre, obvio. Quien confiesa al Hijo acepta al Padre. Mm. En cuanto ustedes permanezcan fieles, si conservan en su corazón lo que oyeron al principio, también ustedes permanecerán con el Hijo y con el Padre. Qué belleza esta de usar el lev. Lev es corazón en hebreo, porque conservar en el corazón no significa que lo pongo al lado
de los sentimientos, sino el corazón es el centro de la determinación. Entonces, si conservo en el centro de la determinación, de donde surge mi voluntad, lo que escuché desde el principio, toda mi vida va a estar reglada desde allí, ¿no? Desde ahí es de donde voy a vivir de alguna manera encarnado aquello que me fue enseñado, aquello que escuché, aquello que experimenté, aquello que viví, ¿no? También ustedes permanecerán con el Hijo y con el Padre. Les adscribo estas cosas pensando en aquellos que tratan de engañarlos. Bueno, cuando lo leo es, bueno, Señor, ayúdanos a estar siempre atentos y a tener el corazón lleno de tu Espíritu Santo para darnos cuenta de todos aquellos que nos quieren venir a engañar. Y que lo dicen de una manera tan linda y son tan simpáticos y amorosos que, claro, ¿cómo no lo vamos, no? Fíjense cómo, si creemos que la palabra es viva y eficaz y es presente, hoy nos está advirtiendo de algo del hoy, del hoy, del hoy. Qué lindo esto, su unción, la unción de cada uno. Nosotros fuimos ungidos en el bautismo. Nos olvidamos de esa unción tan bonita, ¿no? Su unción es verdadera e infalible. Los instruirá acerca de todo, ¿no? Esto que nosotros compartimos con Jesús en el bautismo, verdaderos reyes, profetas y sacerdotes, esta unción que nos viene de Él, que nos hace hijos amados. Si seguimos, de nuevo volvemos al tema, qué lindo, ¿no? Del fin de semana, de nuestro bautismo, de nuestra esencia como hijos, es aquella de donde tiene que partir el discernimiento, ¿no? Estas herramientas que nos regalan para eso. Lo que les enseñe, consérvenlo. Cuando uno, acá tenemos ahora una experta, no me quiero meter en el área de Pepa, pero cuando uno entra en el tema del discernimiento, es como que hay hasta una dimensión corporal que nos avisa si eso es la verdad o no lo es. Resistencia, ¿no? En el camino que tenemos que tomar, en la decisión que tenemos que llevar adelante, ¿no? Entonces, de esto es lo que habla, por eso es tan importante el discernimiento cristiano, ¿no? En nuestra vida cotidiana, para cernir aquello con lo que me voy a quedar y poner a un costado aquello que no me va a aportar absolutamente nada para mi vida, ¿no? Entonces, una realidad permanente en la vida del cristiano. Hijos de Dios, capítulo 3, le va a estar dedicado a lo que somos, hijos de Dios. Miren qué cosa más hermosa como empieza. Miren qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre que nos llamamos hijos de Dios. Y realmente lo somos. Por eso el mundo no nos reconoce, porque no lo reconoce a Él. Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando aparezca, seremos semejantes a Él y lo veremos como Él es. Todo el que tiene puesta en Jesucristo esta esperanza se purifica, así como Él es puro. Quien comete pecado quebranta la ley. El pecado es la rebeldía a la ley. Y saben que Él se manifestó para quitar los pecados y Él no tuvo pecado. Quien permanece con Él no peca. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Hijitos, que nadie los engañe. Quien practica la justicia es justo como lo es Él.
Quien comete pecado procede del diablo. Es cruel, ¿no? Es así fuerte. No se queda con medias tintas, ¿no? Porque el diablo es pecador desde el principio y el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. Nadie que sea hijo de Dios comete pecado, porque permanece en él la semilla de Dios y no puede pecar, porque ha sido engendrado por Dios. Los hijos de Dios y los del diablo se reconocen así. Quien no practica la justicia ni ama a su hermano, no procede de Dios. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Es duro esto. A ver, no hay mejor receta que la que está bien escrita para llevar adelante un buen armado en los muebles de IKEA. Yo cuando la receta o el manual viene complicada, no sabemos dónde poner el tornillo y las patas quedan arriba de la mesa y no abajo, ¿no? Entonces, esto es clarísimo. Esta es una instrucción clarísima, clarísima, clarísima y no nos tiene ni que sorprender, ni que asustar, ni que entristecer, porque nos regala la oportunidad de volver a empezar cada vez, cada vez, y de darnos cuenta. Y de que si realmente es nuestra vocación universal la santidad y el gozo en la vida eterna, tenerlo presente, no como algo que nos obsesiona, ojo, porque eso ya entramos dentro de la espiritualidad enferma, sino la apertura a aquello que fuimos llamados, para lo cual fuimos llamados, la recepción de la plenitud de la gracia de Dios que se entregó por todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en una vida distinta, diferente, que haga la diferencia, incluso en este mundo donde vivimos. Y debemos hacer la diferencia, incluso en el mundo donde vivimos. ¿No? Me encanta. Somos llamados hijos de Dios y lo somos. A mí me encanta prestar atención a los verbos. Somos llamados y verdaderamente lo somos, pero ojo, porque así como decía recién que estos anticristos habían salido del grupo, pero que no eran del grupo, acá es más o menos algo parecido. Somos llamados hijos de Dios porque somos bautizados, ¿verdad? Pero el que lo seamos depende de nosotros. Es lo que hablábamos al inicio cuando pedimos en la oración que nos dé esa gracia. Que lo seamos, verdaderamente somos hijos de Dios cuando actuamos desde ahí, cuando nos identificamos con aquello que nos hace hijos de Dios, que es todo esto que acaba de mencionar en esta parte del capítulo 3. Ya somos, ¿no? Y acá habla de la manifestación del final de los tiempos, la plenitud, la santidad, etcétera, ¿no? Ya lo somos y estamos metidos en esta esperanza de plenificarnos en el momento que estemos en su presencia, ¿no? Que es lo que creemos y que rezamos cada domingo en el credo o cada vez que utilizamos el credo para alguna oración especial como el rosario, por ejemplo, ¿no? O sea, del versículo 2 al versículo 3 habla de esa esperanza que por ser hijo de Dios y vivir en esa dimensión fuimos llamados, ¿no? A planificarnos en ese hijo al final de los tiempos. Ahora bien, en el capítulo 4, en el versículo 4, perdón, empieza a tallar finito. Quien comete pecado quebranta la ley. Recuerden ustedes cuando estamos haciendo la catequesis que nos enseñan a hacer un examen de conciencia teniendo como base qué cosa, los 10 mandamientos, la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ahí los 10 mandamientos son como el termómetro de cómo estamos manejando nuestra vida. Bien hecho, ¿no?
el acto de conciencia, ¿no? Este examen de conciencia profundo y bien hecho, ¿no? En profundidad, viendo todo lo que significa cada una de las partes que vamos pasando a medida que vamos viendo cada uno de los mandatos de Dios, ¿no? Porque el pecado es la rebeldía a la ley. Es bueno, me dicen que camine para allá y yo camino. ¿Por qué? Voy para allá. Entonces, fíjense lo que va a venir, por eso me gustaba volver para atrás un poquito. Hijitos, que nadie se engañe. Quien practica la justicia, ¿qué significa practicar la justicia? La justicia la practica quien cumple la ley de Dios. Cuando nosotros cumplimos la ley de Dios, practicamos la justicia. Y por eso se llaman justos los santos. El justo Abel, justo José, ¿no? José era un justo ante los ojos de Dios porque practicaba la ley de Dios, ¿no? Es para que quede claro lo que acá menciona. Y después, en el versículo 8, que es bien claro y contundente, quien comete pecado procede del diablo. Y claro, ¿saben por qué? Porque la palabra diablo significa el que divide. Y cuando cometemos pecados nos dividimos, porque somos hijos de Dios que vivimos una vida ajena a esa. Estamos divididos. Tenemos dividida la vida entera, ¿no? Se produce esta división. El diablo siempre es el que separa, el que divide, ¿no? Divide y triunfará, triunfará él, porque lo que divide se deja arrastrar por el caos, ¿no? La división. Fíjense qué lindo, diabolos, aquello que es dividido, el que divide, el que pone separación, es lo contrario a diálogos, que es el que une, el diálogo, ¿no? Por eso está tan en vigencia esto en estos días con el tema de la incomunicación que tenemos. La incomunicación es el triunfo de este diabolos en la vida actual. Estamos hiperconectados, pero incomunicados. Hiperconectados, pero incomunicados. ¿No? Que es un poco los que se dedican a la salud mental y a todo el tema de lo que es la integración de mente, cuerpo y alma, de espíritu, están tan preocupados, porque hay incomunicación, hay división. Es el ejemplo que ponemos siempre, ¿no? Con Adrián nos reíamos porque el otro día habíamos ido a comer, eh, ay, me quiero acordar dónde me estoy viendo sentada, pero no me puedo acordar dónde era, no me acordaba si era acá en la ciudad o en el campo, no me puedo acordar, fuimos a comer algo, no tenía, este, entonces se sentaron dos chicas al lado nuestro y estuvieron, por lo menos calculamos nosotros, más de media hora cada una mirando el celular. Entonces Adrián se ríe, me dice, Patri, yo te invité acá para... Ah, no, me dice, vení, nos tomamos un café y charlamos un rato. Media hora cada una con el celular en la mano, una cosa muy, muy graciosa, ¿no? Decir, frente de la otra, completamente metidas cada una en su historia, ¿no? En su microcosmos, es el celular. Entonces, claro, a eso voy, ¿no? Que nos reímos, pero no da risa, a mí no me da risa, porque perdemos la capacidad hasta de comunicar lo que sentimos, lo que deseamos, lo que nos pasa, todo, lo bueno y lo malo, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, fíjense que de eso habla la carta, ¿no? Quien comete pecado procede del diablo, pero porque si me rebelo contra la ley que me la dio mi padre
para yo gozar y vivir en la libertad del Hijo de Dios, me divido, me divido. El Hijo de Dios nos viene para unir. Fíjense qué cosa más linda. Apareció en el versículo 8, ¿no? Final del 8, casi el 9. El Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. Él viene para unir, Él viene para dar unión, comunión. Primero para unir nuestra vida, porque nos invita a vivir en Él, con Él y desde Él, haciendo una unidad en nosotros. Y segundo, lo que leíamos hoy, que si somos todos hijos del Padre, hijos amados del Padre, somos hermanos entre nosotros. Comunión, una comunidad. Nadie que sea hijo de Dios comete pecado, porque permanece en él la semilla de Dios. Y no puede pecar, porque ha sido engendrado por Dios, ¿no? O sea, obviamente que cada vez que cometemos un pecado nos separamos de esta esencia, que la recuperamos inmediatamente gracias al sacramento de la reconciliación, ¿no? Bendito sea. Los hijos de Dios y los del diablo se reconocen así. Quien no practica la justicia, ya sabemos de qué se trata, ni ama a su hermano, no procede de Dios. ¿Cuál es el termómetro? Como terminamos un poquito la vez pasada. ¿Cómo amo? ¿Cómo amo? ¿Cómo entiendo lo que significa amar? Entonces, para que nos quede claro, de eso es de lo que nos va a hablar ahora. El mensaje que oyeron desde el principio es que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus acciones eran malas y las de su hermano buenas. No se extrañen, hermanos, si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Qué hermoso esto, porque entonces si no amamos, permanecemos en la muerte. No tenemos la dimensión de la vida. El que no ama, el que no genera el bien en el otro, es alguien que no puede llamarse un viviente, ¿no? Alguien que está vivo. Quien no ama permanece en la muerte. Quien odia a su hermano es homicida. Lo que dice el Señor en el Evangelio, cuando dice no matarás. Pero todo aquel que llama a su hermano estúpido, no, imbécil, el sermón de la montaña me trae así, a Mateo, ¿no? Y saben que ningún homicida posee la vida eterna. Hemos conocido lo que es el amor en aquel que dio la vida por nosotros. Por eso también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si uno vive en la abundancia y viendo a su hermano necesitado le cierra el corazón y no se compadece de él, ¿cómo puede conservar el amor de Dios? Hijitos, no amemos de palabra y con la boca, sino con obras y de verdad. Así conoceremos que procedemos de la verdad y tendremos ante él la conciencia tranquila. Y aunque la conciencia nos acuse, Dios es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Queridos, si la conciencia no nos acusa, podemos confiar en Dios y recibiremos de Él lo que pidamos, porque cumplimos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandato, que creamos en la persona de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Quien cumple sus mandatos permanece con Dios y Dios con él. Y sabemos que permanece con nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es una belleza. Ya estamos entrando en el capítulo 4, que es un poco el que leímos antes de irnos de vacaciones de Navidad.
que lo podemos volver a leer si ustedes no tienen problemas, ya con todo este anticipo que hemos leído, ¿no? Es clarísimo lo que dice, acá no hay lugar a duda, ¿no? Yo me río porque dice, este es el mandato, es esencial este mandato, que creamos en la persona de Jesucristo. Eso es entender lo que significa el creer para la comunidad juánica, porque creer no es una actitud de orden intelectual, un movimiento de orden intelectual, mental. Yo creo en, sino que es la adopción de una forma de vida especial. Yo, cuando hablo de creer, me convierto en seguidor y en viviente de la misma manera de aquel al que digo que le creo. Parece un intríngulis, pero es así. Si yo creo en Cristo, me convierto en otro Cristo, manifestando de esa manera la fe que tengo. Eso es un poco de esa manera. Por eso yo les decía que el Señor une y no divide, une, me une a Él y me une en mí, porque creer en Él significa que todo mi ser está empapado de Él. Lo que pienso coincide con lo que creo, lo que digo coincide con lo que creo, lo que siento coincide con lo que creo, lo que practico coincide con lo que creo, ¿no? O sea, hay una unión, una unidad, hay una cosa que le da sentido a toda mi vida, ¿no? Así que bueno, nos vamos a quedar acá, como, como estamos haciendo cada miércoles. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que haya quedado así medio este, entreverado? Ustedes tienen la palabra. ¿O algún comentario que les haya surgido y lo quieran compartir? De mil amores. Patri, acá te quería Sí, Fefe. preguntar, que se me vino a la mente en Lucas esto de Jesús como signo de contradicción, cuando él dice, no he venido a traer paz a la tierra, sino división. Entonces digo ahí, esa parte de la división que dice Jesús sería esta radicalidad de decir creo o no creo, pero Exactamente, no la división del diablo que explicabas recién, ¿cierto? exactamente. Se me vino ese pasaje, ajá, esa Claro, división que dice que Jesús trae, entonces es como definirnos, bueno, entre la mentira y la verdad sería. exactamente, ¿Qué entre la luz y hacemos? la ¿Qué tiniebla. camino? Exacto. Claro, Es, claro, ujú, exactamente. Exactamente, no es una división de orden, digamos, existencial, donde yo puedo estar parada con un pie en cada plato, ujú, porque lo que va a pedir el Señor, me permito contarles esto, lo va a pedir a lo largo de toda la historia de la salvación. Porque cuando Elías estaba en el monte con los profetas de Baal y él exhorta al pueblo de Israel, les dice, bueno, ahora, en este momento, ustedes tienen que tomar una determinación. O siguen con Yahvé o se van con Baal. Lo que claro, no pueden hacer es permanecer un pie con Baal y otro pie con Yahvé. O sea, si claro. vamos a Esa entrar, división sería. esa es la división de la cual yo hago, que es la que simboliza el diabolos, que nos divide, nos relativiza, no nos plenifica. Por eso está tan hermoso escrito acá en la carta, ¿no? Que cuando lo tomás para la ciencia ficción, podés ir a cualquier lado también, ¿no? Con esto. Pero lo que quiere explicar el verdadero sentido es este Señor que viene a traer unidad, que viene a traer comunión, que viene a traer sanidad, porque vivimos sanamente cuando vivimos unidos. Cuando vivimos divididos nos enfermamos.
de hecho que hay, ¿no? Eh, expresiones de enfermedades de orden psicológico que tiene que ver con la división de personalidades y de, ¿no? Entonces, fíjense que es sano, nos trae la sanidad de cuerpo, alma y corazón, ¿no? La unidad a la cual Él nos propone para vivir, de alguna manera. Es eso, Fefe, tal cual. Así que bueno. Bueno, seguimos con las cartas, ¿les parece? Echen un vistazo a aquello que les envié. Vamos a pasar así por el capítulo 4 que nosotros vimos cuando nos estábamos despidiendo en el Adviento, que estábamos viendo la encarnación del Señor, porque el capítulo 4 es revelatorio, es cuando la comunidad juánica nos da la sentencia que nadie se atrevió a dar en ninguna parte de la Sagrada Escritura, decir lo que Dios es. En el capítulo 4 aparece Dios es amor, ¿no? Es la cualificación que se atreve a expresar estos escritos. Así que es un poquito el centro y la esencia. Y ya la terminamos porque tiene solo cinco capítulos, así que continuamos con las otras. Vamos a leer toda la obra juánica para poder, cuando terminemos con las cartas, si a ustedes les parece bien, entrar con el Apocalipsis, para poder verlo y disfrutarlo porque es un libro precioso. Patricia, Así, ¿dónde está Elsa, que es la que hace las preguntas que a mí me encanta? no, vos sabés Que que le no echa- entró hoy, mi amor. Le voy a mandar un le dice mensajito a que ver la si está extrañamos. bien. Sí, con mucho gusto, Julia, con mucho gusto le Te voy a decir amo. eso. Ahora corto con ustedes y me meto a preguntarle a Elsa cómo está. Capaz que no, yo lo mandé ayer el email y ella es muy atenta a eso, pero bueno, le vamos a lo mejor está de vacaciones también, que se la hayan llevado a descansar un poquito. Mm. Acuérdense que nosotros estamos de vacaciones en verano, entonces a lo mejor hay este, algunos que no están presentes porque están gozando de las vacaciones del hemisferio sur. Así que bueno. Y Bueno, a les mí me mando un... pasa, Patri, la Sí, semana que perdón, viene. Gaby, perdón. Sí. No, no, sí, por eso. Yo también me extrañé de Elsa y pensé estará de vacaciones. Y, y a mí me pasa ahora que, bueno, Dios quiere el domingo ya también me voy de vacaciones. Te iba a decir después. Qué bueno. Disfruta muchísimo, Gaby. Sí. Veo si me Disfruta puedo mucho. conectar, porque allá en la costa está difícil, ¿viste? La conectividad. Ah, no, por supuesto. Aparte, vacaciones son vacaciones, Sí, hija, y las necesitas, así que nada, descanse y eso queda este, grabado. Después, si tenés claro, ganas, lo podés escuchar. sí, Así que obvio. disfruta muchísimo con tu Bueno, familia. gracias. Buen día, bye bye. Bueno, Un beso, beso al padre Giovanni. Gracias, hace bien, un año lleno de bendiciones. Igual para ustedes, un beso grande. Gracias. Hasta luego. Un besito, Cris. Hasta luego, Denise. Un besito a todos. Qué lindo. Gracias, Pati. Un Chau, chau. abracito, Pati. Hasta luego, Hola, gracias. Caro, linda. Gracias. Un Besito. besito, Julita. Un beso grande. Mandale un beso al caballero también. Claro que sí. Ya nos Gracias, vemos en Pati. breve. Como en 2 semanitas tendremos un Zoom, Caro. Ay, se fue Caro. Bueno, después le mando un mensajito. Bueno, un beso grande, chicas. Un besito, Pepa Beso. linda. Que sigas Bye, bien. Pati. Chao. Un